La Revolución Mexicana. Hace mucho tiempo existió un presidente en el país de México y que gobernó por 31 años. Su nombre, Porfirio Díaz. México era un pueblo muy diferente al día de hoy. Los hombres se dejaban el bigote muy largo. La forma de vestir de las mujeres con mucho dinero era con hermosos vestidos para esa época. El gobierno de Porfirio Díaz fue una dictadura, pero al principio trajo muchas cosas nuevas a México que venían de España. Por ejemplo, los trenes. Las mujeres que no eran ricas vestían con vestidos largos y rebozo. No todos los niños jugaban, porque los que no eran ricos tenían que trabajar, porque en esos tiempos eran muy pocos los que eran adinerados y muchísimos los que eran pobres, y trabajaban mucho, pero se les pagaba poco. Por eso, las personas que sufrían se cansaron. Así que un buen día, un hombre llamado Francisco I. Madero, que era una persona rica y conocía todo esto, deseó ser el nuevo presidente, pues ya eran muchos años en los que Porfirio mandaba y las injusticias seguían. Por eso, las personas lo apoyaron muy rápido. Sin embargo, esto no le agradó a Porfirio y entonces llevó a la cárcel a Madero. Pero otros personajes importantes como Pancho Villa y Emiliano Zapata también querían que su mal gobierno terminara. Unieron esfuerzos para quitarle la presidencia. Así que se sumaron al grito de Francisco I. Madero de no reelección, que significa que solo se podía gobernar un tiempo, sin repetir su periodo de gobierno. En las elecciones presidenciales del año 1910, Porfirio Díaz le ganó injustamente a Madero por muchos votos, 18,625 de Porfirio en contra de 196 votos que tuvo Madero. Madero, al enterarse de la trampa que le puso Díaz, escapó de la cárcel y huyó a Estados Unidos, donde allí realizó un plan para derrotar a su enemigo, al cual Madero lo llamó Plan de San Luis. En el Plan de San Luis, Madero invita a todo el pueblo mexicano a un levantamiento en armas el día 20 de noviembre a las 6 de la tarde en contra de Porfirio Díaz. El 20 de noviembre de 1910, Madero entró a México con un pequeño contingente y creyéndose que lo habían derrotado, regresó a Estados Unidos. En febrero de 1911, Francisco I. Madero se armó de valor y cruzó la frontera de México para ponerse al frente de la revolución. Y del mismo modo, pero en Morelos, Francisco Villa se levantó en armas en contra de Porfirio Díaz. Terminados estos movimientos revolucionarios, Porfirio Díaz renuncia a la presidencia de México el 25 de mayo de 1911, después de 30 años en el poder. Más tarde, parte fuera de la Ciudad de México al exilio. La Revolución Mexicana dejó 1 millón de muertos, destruyó la economía y una parte del país, pero le ganó a la dictadura y el 6 de noviembre de 1911 se celebró la protesta de presidencia de Francisco I. Madero. Así termina un capítulo más